Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Independencia Española. Una guerra que comenzó cuando Francia invadió el país y Napoleón trató de poner a su propio hermano en el trono español. Esta guerra desangró a España durante 6 largos años, causando miles de muertes y arruinando su economía. Pero también fue escenario de épicas batallas como Bailén, Ocaña o Vitoria. Hoy vamos a conocer la Guerra de Independencia Española. En verano de 1808, las tropas francesas del general Dupont habían sido atrapadas en Andalucía. El ejército español había cerrado su única vía de escape, el paso montañoso de Despeñaperros, y el ejército francés se veía ahora atrapado. La artillería española batía sus columnas, y ni la caballería ni la heroica carga de los marinos de la Guardia conseguían doblegar las líneas españolas. Aquel mismo día, Dupont se vería obligado a rendirse, suponiendo esta la primera gran derrota desde que Napoleón estaba en el poder. Pero, ¿cómo se había llegado a esta situación? ¿Cómo había quedado atrapado en el sur de España un ejército francés? Para entenderlo, debemos retroceder unos meses en el tiempo. Año de 1807. Todo el continente europeo está bajo la bota de Napoleón y bloquea comercialmente a su archienemigo, el Reino Unido. ¿Pero todo? No. Un pequeño reino europeo resiste al invasor, Portugal, pero por poco tiempo. A finales de año, un cuerpo de ejército francés, unos 25.000 soldados al mando del general Junot, entra en Lisboa mientras la familia real, los Braganza, huyen a Brasil. ¡Uy! Para llegar a Portugal, las tropas napoleónicas habían atravesado territorio español, gracias al Tratado de Fontainebleau. Pero a comienzos de 1808 seguían entrando tropas francesas. Ya eran más de 100.000. El generalísimo Manuel Godoy, que gobernaba desde 1801, temía entonces que Napoleón quisiera hacerse con el trono de España, y planeó llevarse a los reyes a Hispanoamérica. Pero la jugada le salió regular. La gente llevaba cabreada mucho tiempo, porque había una crisis económica de la leche, y los nobles estaban enfurruñados porque les habían apartado del poder. El príncipe de Asturias, Fernando, ambicionaba demasiado el trono de su padre Carlos IV, y encima Godoy puso un nuevo impuesto sobre el vino. El ambiente estaba caldeadito. Así llegamos a los días 17 y 19 de marzo de 1808 en Aranjuez. Allí sucede una conspiración y motín que depuso a Godoy y obligó a abdicar a Carlos IV. Fernando VII, su hijo, se convirtió en el nuevo rey. Casi todo el mundo puso sus esperanzas en él, porque pensaban que lograría traer la prosperidad al país. Spoiler, no. Pero este golpe palaciego contra Carlos IV había molestado mucho al rey y había desconcertado a Napoleón, que llamó a padre e hijo a viajar a Bayona, en el sur de Francia, para tratar este hecho tan preocupante. Fernando VII aspiraba a que Napoleón lo reconociera como rey, asentándole definitivamente en el trono. Sin embargo, este tenía otros planes, pues veía que la monarquía española era un sin Dios, o eso le parecía. Mientras el rey iba a Bayona, el pueblo español sufrió a los soldados de Napoleón. Y es que los franceses actuaban más como un ejército de ocupación que como un ejército aliado. Y se empezó a liar mucho. Que si un motín en Burgos, que si unos navajazos en Madrid, que si gritos contra los franceses. La liada más parda fue en Madrid el 2 de mayo de 1808. Ya sabéis, lo que pintó Goya, la gente en las calles, los mamelucos cargando en la Puerta del Sol, las órdenes del gobierno español llamando a la calma, pero estaban a tiros y navajazos, y a cañonazos, como en el parque de artillería de Monteleón, con Daoiz y Velarde. Pero duró poco el motín. El mariscal Murat, cuñado de Napoleón, reprimió Madrid a sangre y fuego.
A partir de ahí todo fue a más, y cuando llegaron a España las noticias de que Fernando VII había abdicado la corona en Napoleón, todo se desbordó. En las ciudades no ocupadas por las tropas napoleónicas hubo motines. Se crearon juntas de gobierno autónomas que desobedecieron a la autoridad central, que estaba controlada por los franceses, y declararon la guerra a Napoleón. Entre el 22 y el 26 de mayo, Cartagena, Oviedo, Valencia, Sevilla y otras tantas ciudades se levantaron. Pero, ¿con qué ejército? El ejército del rey de España en aquella época era similar al de otras monarquías europeas. Sin embargo, en 1808 se encontraba disperso. 15.000 soldados estaban al mando del Marqués de la Romana en Dinamarca, luchando junto hasta los entonces aliados franceses. Otros 17.000 se situaban en Portugal, también junto a las tropas napoleónicas. Unos 4.000 estaban de guarnición en Madrid, que estaba controlado por Murat, o de guarnición en plazas como Barcelona o Pamplona, ya ocupadas por las tropas de Bonaparte. Esto suponía que de los teóricamente 135.000 soldados del ejército regular borbónico, incluidas las milicias provinciales, hubiera menos de 100.000 disponibles. Y estos estaban desperdigados, fundamentalmente protegiendo las costas e islas ante posibles ataques de los todavía enemigos británicos. 9.000 estaban al mando del general Francisco Javier Castaños, bloqueando Gibraltar. Eso sí, lo mejor del Real Ejército era su cuerpo de artillería, ilustrado, preparado, eficaz y al que los propios franceses veían como un igual. Por el contrario, lo peor era la caballería, pues merced de la crisis en el campo, solo tenía 10.000 caballos para 16.000 jinetes. Así estaban las cosas, y los distintos generales y juntas que se erigieron con el poder en el nombre de Fernando VII debieron improvisar. Y mucho. Recurrieron a algo revolucionario. Una nueva leva en masa de todo hombre de entre 16 y 40 años. Así se empezaba a forjar un ejército nacional español, en defensa de la patria amenazada, del rey cautivo y de la religión católica. Miles de voluntarios o conscriptos acudieron a la llamada, y por doquier se levantaron ejércitos de paisanos junto a los militares profesionales que se conseguían reunir. En muchos casos, una masa de labradores, jornaleros, artesanos y comerciantes fueron una multitud armada, pero no un ejército. El hecho de que mandaban sobre gentes inexpertas en el arte de la guerra fue algo que no entendieron varios generales españoles de la vieja escuela. Eran expertos en tácticas dieciochescas, muy influidas por las tácticas prusianas. Pero había un problema. Napoleón ya había desbaratado y fulminado aquellas tácticas y estrategias. Los prusianos habían sido brutalmente derrotados en la batalla de Jena de 1806. Generales como Gregorio García de la Cuesta, los hermanos Luis y José de Palafox o Joaquín Blake comenzaron formando a sus variopintas tropas en largas formaciones de líneas de fusileros de dos en fondo, poco cubiertos en los flancos por una escasa caballería, con poca movilidad, insuficiente capacidad de fuego por falta de instrucción, totalmente vulnerables a las cargas de la infantería francesa y a merced de su caballería. Y así les fue. Hubo mucha movilización y sentimientos patrióticos exaltados al comienzo de la guerra, pero pronto se vio que esta no era un juego, sino una realidad desastrosa. Iniciada la revolución en nombre de Fernando VII, los contingentes españoles avanzaron para presentar batalla en campo abierto al ejército napoleónico. La estrategia del Estado Mayor francés consistió en tratar el asunto como una mera rebelión de campesinos, que se debía sofocar rápidamente con unas columnas de castigo que se moverían rápidamente desde los centros de poder a las zonas insurrectas, desde varios frentes y confluyendo. En un par de semanas, a lo sumo un mes, España debía quedar controlada totalmente para el imperio de Napoleón. Una columna al mando de Schwartz salió de Barcelona camino de Lérida, tras lo cual debía llegar a Zaragoza.
Allí se reuniría con la columna al mando de Lefebvre, que saliendo de Pamplona y bajando por la ribera del Ebro, habría tomado la ciudad aragonesa. Sin embargo, la primera columna fue frenada y derrotada en las batallas del Bruc, entre el 6 y el 14 de junio, por fuerzas regulares y por fuerzas formadas por somatenes y miquelets catalanes. Lefebvre, que tuvo éxito en 3 batallas consecutivas en campo abierto frente a los hermanos Palafox, pensaba entrar triunfalmente en Zaragoza, pero, inesperadamente para todos, su asalto fue frenado en las tapias de la ciudad por parte de una población civil sin mando. Entonces se vio obligado a pedir refuerzos e iniciar el primer asedio a la ciudad, que resistiría todo el verano. Otra columna al mando de Moncey salió de Madrid en dirección a Valencia, derrotando a los paisanos que le presentaron batalla. Pero, al igual que Lefebvre, una vez llegó a las puertas, fue frenado en las Torres de Quart el 28 de junio. Incapaz de tomar Valencia, hubo de retirarse. Más éxito tuvo la columna que operó en Castilla, saliendo de Burgos al mando de Bessières. Este se enfrentó primero a las fuerzas de la Cuesta en Cabezón de Pisuerga, desbaratándolas, y después a las conjuntas de Blake y Cuesta en Medina de Rioseco, el 14 de julio. Fue una gran batalla en términos numéricos, ya que las fuerzas reunidas de Galicia, León y Castilla ascendían a más de 20.000 hombres. Pero la visión táctica prusiana, al estilo del 18, del general de la Cuesta, les salió mal. La débil línea española fue rota, envuelta, derrotada y dispersada. El Estado Mayor español observó cómo los hombres bajo su mando, los cuales llevaban una veintena de días alistados, en el mejor de los casos, no sabían manejar las armas que tenían en las manos. El teniente coronel Juan José Moscoso escribió a la luz de los acontecimientos: rompe el fuego de batalla sobre un puñado de hombres, sin poder ofender a la columna enemiga que se mantiene fuera del alcance. Las municiones se consumen inútilmente, porque se tira antes de tiempo. Las armas se calientan y disminuyen sus alcances. Las piedras se rompen. Y cuando caen los primeros muertos y heridos, ya es muy difícil evitar su retroceso y desorden. Para que hubieran tenido alguna oportunidad, aquellos combatientes deberían haber sostenido un rápido fuego de fusilería, continuos disparos de las 2 filas de la línea. Alguien instruido podía llegar a realizar hasta 3 disparos por minuto. Pero la carga del fusil de avancarga era un proceso complejo. Había que romper el cartucho con una mordida, cebar con un poco de pólvora la cazoleta, echar el resto del cartucho con pólvora y bala dentro del fusil, sacar la baqueta, atacar la carga con la baqueta, sacar la baqueta y colocarla en su lugar, llevar el arma al hombro, prepararla, apuntar y disparar toda la línea a la vez cuando el oficial diera la orden de fuego. Y aún así, con los flancos expuestos a la veloz e implacable caballería napoleónica, estaban perdidos. Deberían haber tenido capacidad de formar encuadro para resistir, lo cual era muy complicado. Bessières parecía haber pacificado Castilla, más o menos, mientras Gregorio de la Cuesta y Blake se retiraban hacia el noroeste peninsular. Mientras tanto, la mayor columna de todas, todo un cuerpo de ejército, con 25.000 soldados al mando del general Dupont, había salido de Madrid en dirección a Cádiz, donde estaba la flota francesa al mando de Rosilly. Pero el almirante Rosilly fue derrotado por Ruiz de Apodaca y se rindió el 14 de junio, fracasando en su intento de aislar por mar el sur de España. El ejército de Dupont atravesó la Mancha y cruzó Despeñaperros, internándose en Andalucía. El 7 de julio de 1808, en el puente de Alcolea, unos 3.000 hombres intentaron frenar el avance del ejército napoleónico, pero fueron derrotados. Un día después, los invasores llegaban a Córdoba, en la cual entraron a sangre y fuego, dándose a un saqueo de varios días. Este suceso conmocionó a la opinión pública, soliviantó los ánimos y afianzó
el espíritu de resistencia antinapoleónica. Enterados de la rendición de Rosilly en Cádiz y de los movimientos de los ejércitos españoles, Dupont se vio sin un objetivo claro y en una ratonera, lo cual le llevaría a una indecisión que le saldría muy cara. Para evitar ver cortadas sus comunicaciones, el general Bedel fue enviado con casi 10.000 efectivos a proteger el paso de Despeñaperros. Mientras esto sucedía, el 11 de julio, en Porcuna, se congregaban las tropas españolas que habían reunido las dos principales juntas andaluzas, las de Sevilla y Granada, con sus comandantes, Castaño y Reding. Francisco Javier Castaños, veterano militar de 50 años, era el general en jefe del denominado Ejército de Andalucía. Establecieron una estrategia que se llamó el Plan de Porcuna. Este consistiría en avanzar en ambas riberas del Guadalquivir con intención de envolver al enemigo. Y es que Dupont solo tenía una vía de escape, Despeñaperros. Todo el norte de Andalucía estaba limitado por la larga cordillera de Sierra Morena, con unos caminos demasiado estrechos como para que su ejército pudiera pasar por ellos. Tras varios combates en Mengíbar, la gran batalla se daría en los campos de Bailén, donde ningún plan la había previsto. Mientras Castaños esperaba en Andújar a que aparecieran los franceses, era el hispano-suizo Teodoro Reding quien mandaba al ejército español el 19 de julio de 1808, en Bailén, donde el calor, el suministro de agua y el hecho de que contaba con tropas profesionales fueron las tres grandes ventajas de los españoles frente a los franceses. A las 3 de la madrugada del 19 de julio comenzó la batalla de Bailén. Se prolongó hasta la tarde de aquel día, en medio de un asfixiante calor. El general Teodoro Reding formó y dirigió a los soldados españoles en aquella jornada, consiguiendo la victoria. Dispuso a sus soldados en dos alas y un centro, divididos en dos líneas, la caballería protegiendo las alas y la artillería en primera línea. En su flanco izquierdo, el regimiento Jaén, el de suizos, Irlanda y Ceuta, un batallón de guardias valones y otro de órdenes militares, y los provinciales de Trujillo, Ciudad Real, Cuenca y Bujalance. En el centro formaron el regimiento de la Reina y el segundo de voluntarios de Granada. En su flanco derecho se situaron los voluntarios catalanes, de Barbastro y dos batallones de órdenes militares. A retaguardia, al este de Bailén, en los cerros de San Cristóbal y el Ahorcado, dejó una fuerte reserva al mando del coronel Nacten, con 7 batallones y escuadrones del regimiento de caballería de Montesa, en previsión de que llegasen las tropas napoleónicas de Bedel desde la Carolina, como efectivamente ocurrió. La primera parte de la batalla enfrentó a casi 13.000 soldados, casi 1.000 caballos y 16 piezas de artillería españolas al mando de Reding, frente a los 10.000 soldados, 3.000 caballos y 23 cañones de Dupont. Se desarrolló entre la madrugada y la mañana del 19 de julio. Las fuerzas napoleónicas no fueron capaces de romper y sobrepasar la línea española. Algunos de los combates más intensos se dieron por el control de una norma, ya que el agua resultaba de vital importancia. A las 12 del mediodía, Dupont dirigió una carga desesperada con una fuerte columna encabezada por marinos de la Guardia. Fueron frenados y él mismo resultó herido. Exhausto, el ejército napoleónico, con cerca de 1.800 muertos y heridos, pidió un armisticio que Reding convirtió en una rendición. La segunda parte de la batalla se dio ya por la tarde, cuando sobre las 5 llegaron 9.000 soldados franceses al mando de Bedel, atacando la retaguardia de Reding, en el cerro de San Cristóbal. Tras unos breves combates, hubieron de sumarse a lo acordado con Dupont. Es decir, se rindieron. Al acabar la jornada del 19 de julio, los españoles habían tenido 1.869 bajas entre muertos, heridos y extraviados. 20.000 hombres del ejército napoleónico pasaron a ser prisioneros de guerra. Es decir, significaba un 100% de bajas
puesto que el cuerpo de observación de la Gironda quedaba borrado del mapa militar. Una parte de aquellos prisioneros, tras pasar por unos insalubres pontones en Cádiz, acabaron en la isla de Cabrera, abandonados, en penosas condiciones. Los hechos de Bailén, ratificados por la posterior capitulación de Andújar, ya el 22 de julio, suponían un desastre para Napoleón, porque no solo había perdido a todo un ejército, sino que suponía una grave humillación, un golpe moral. Quizás te estés preguntando cómo hemos podido hacer estos impresionantes dioramas. Bueno, no te voy a mentir. Detrás de esto hay mucho trabajo y mucho dinero invertido. Hay que comprar las miniaturas, pintarlas, crear los paisajes, toda la escenografía y luego hay que fotografiarlo. Ah, claro, y eso sin contar las horas de investigación sobre el tema, la escritura del guión y luego la edición del vídeo. Imagínate la cantidad de horas que hay detrás de este documental. Así que, si lo estás disfrutando, no te olvides de darle like, comentar y pasárselo a quien creas que también pueda disfrutarlo. E incluso, si puedes, plantéate colaborar haciendo una donación mediante el botón de Super Thanks. Toda ayuda es bienvenida. Muchas gracias. Napoleón movilizó entonces a la Grande Armée, el veterano tercer cuerpo de ejército que se encontraba en Alemania. Reunió suministros en la frontera y él mismo se puso al frente a comienzos de noviembre de 1808. Reunido con su hermano José, rey de España, que había huido de Madrid tras las derrotas francesas en Bailén y el primer sitio de Zaragoza, congregaba a más de 200.000 soldados franceses, prestos para acabar la guerra de España. El nuevo gobierno español, reunido en Aranjuez, era la Junta Central Suprema, e intentó coordinar el esfuerzo bélico, pero reinaba la lucha de egos entre los generales, las rencillas entre las juntas provinciales, los fallos logísticos y la lentitud del ejército aliado británico de John Moore, que apenas había llegado a Salamanca. Y Napoleón entró cual rayo, desbaratando aquel otoño a todos los ejércitos españoles, que no habían conseguido congregarse a tiempo, ni coordinarse ni defender la línea del Ebro. Así que tampoco lograron embolsar a los napoleónicos en Navarra, como habían planeado. El ejército de la izquierda, al mando de Blake, llegó a Bilbao en octubre de 1808, pero fue derrotado en la batalla de Espinosa de los Monteros. Acto seguido, el ejército de Extremadura fue destrozado en Gamonal, Burgos. Apenas 10 días después, fue derrotado el ejército de reserva, al mando de Juan O'Neill, en la segunda batalla de Tudela. Era el 23 de noviembre cuando Castaños recibió aviso de que una columna napoleónica avanzaba por el camino de Cintruénigo y otra por el de Alfaro. Unas pocas horas antes, el ejército de reserva, al mando de O'Neill, había comenzado a cruzar el puente sobre el Ebro. Miles de hombres, cientos de caballos y decenas de cañones atestaban las calles de Tudela y el puente. En esos momentos, las avanzadas imperiales se acercaron y abrieron fuego. Tanto es así que una avanzada de dragones franceses sorprendió a Francisco Palafox cuando abandonaba la ciudad. Palafox, el capitán general de Aragón, indignado por el resultado del consejo de guerra previo, se iba de allí, tomaba una barca en el canal imperial y se marchaba de Zaragoza. Y es que José de Palafox, al mando del ejército de reserva, aunque delegó en O'Neill, había tenido profundas discrepancias estratégicas y personales con el general del ejército del centro, Francisco Javier Castaños. La enemistad entre ambos saldría cara a los españoles. Los españoles desplegaron en guerrilla, rechazando a las avanzadas de voltiguers franceses. La división valenciana de Roca tomaba posición en la altura inmediata de Santa Bárbara, reforzada al poco por aragoneses. Desde allí mantuvieron a raya a los enemigos durante el tiempo suficiente para que el ejército de reserva se pudiera ir desplegando fuera de Tudela.
Ante la ausencia de Palafox, O'Neill quedaba al mando del mismo, con órdenes de tomar las alturas a la izquierda de Tudela, el cerro de Santa Quiteria y Cabezo Maya. Castaños se veía desbordado en medio del caos provocado por la desunión entre las tropas españolas y por los rápidos movimientos napoleónicos. Por un lado, tenía a su ejército del centro dividido, con unos 4.500 de la División Valenciana de Roca en Tudela, 8.000 soldados al mando de la Peña en el pueblo de Cascante y unos 8.000 en Ágreda, bastante más al suroeste, en las faldas del Moncayo. Por otro, no conocía a las unidades del ejército de reserva y O'Neill era reticente a obedecer sus órdenes. Entre Cascante y Tudela, siguiendo el curso del río Keiles, donde deberían haber formado sus líneas de batalla ambos ejércitos españoles, había en la mañana del día 23 un amplio hueco de 10 kilómetros por el que se introdujeron las divisiones napoleónicas. Sumando 18.000 efectivos de O'Neill y los 4.500 de Roca, que se había retirado 2 días antes de Alfaro, Castaños mandaba improvisada y teóricamente sobre unos 22.500 hombres, los cuales estaban cansados después de las marchas del día previo, desmoralizados por haber pasado a la defensiva, mal equipados por las pérdidas de calzado causadas por las lluvias y hambrientos por la falta de comida. Frente a ellos, los 29.000 soldados napoleónicos de Lannes, veteranos de las campañas en Alemania, algunos con la experiencia del reciente verano, estaban recién aprovisionados y reequipados, y con la moral muy alta, debido a la implicación personal del emperador en la campaña. A pesar de todas estas circunstancias, Castaños y O'Neill consiguieron sacar al ejército de reserva de las calles de Tudela y desplegaron en formación de combate. Castaños cabalgó hasta Cascante, en teoría para avanzar con su ejército del centro en socorro de las tropas aragonesas y valencianas que combatían en Tudela. Destacaron especialmente los batallones de Reales Guardias Españolas, voluntarios de Castilla y de Segorbe, quienes consiguieron expulsar a la infantería napoleónica de Santa Quiteria y Cabezo Maya, con una valentía extraordinaria, y dejando el campo cubierto de cadáveres. En esos momentos creyeron que podrían presentar batalla y resistir. Sin embargo, O'Neill tuvo una desagradable sorpresa desde las alturas de Cabezo Maya. Por su flanco izquierdo debían aparecer los hombres de la división La Peña, pero quienes aparecieron fueron las divisiones napoleónicas. La Peña no había podido avanzar desde Cascante, ya que su vanguardia había sido derrotada por los imperiales, y se replegó ordenadamente hacia Tarazona. Simultáneamente, el flanco derecho español se desmoronaba ante los ataques de infantería y caballería napoleónica al mando de Lefebvre, que tomaron el cerro de Santa Bárbara, el puente sobre el Ebro y entraron en Tudela, envolviendo a los españoles que combatían en Santa Quiteria. Entre esta posición y Cabezo Maya se introdujeron también unidades de caballería napoleónica. La débil línea española, envuelta por ambos flancos, dividida en su centro y sin los refuerzos de Castaños y La Peña, se desmoronó y se desbandó. La resistencia de algunas unidades españolas evitó una masacre mayor, ya que la caballería imperial se lanzó a la persecución. Uno de quienes dirigió la retirada y contuvo a los imperiales fue el teniente coronel Felipe de Arzú, con el segundo regimiento de Valencia. El soldado de infantería Agustín Arredondo relató así esos momentos. A corto rato supimos que Tudela era del enemigo hacía cerca ya de 2 horas, lo cual nos hizo conjeturar que nos hallásemos cortados. Lo que era verdad. Vimos a la caballería francesa a los 2 costados de la columna que formaba el cordón de nuestras tropas, que se retiraban con la mayor precipitación. Sin embargo, continuaron sufriendo un fuego terrible de los que teníamos a nuestra izquierda. Y que no cargaron porque les contuvo la caballería española de dragones de Numancia y del Rey. Sosteniendo nuestra retirada.
Pero No había pasado un cuarto de hora que nos habíamos separado de nuestros dragones cuando oíamos grande tiroteo. y poco después, Los vimos venir a rienda suelta diciendo que los enemigos los habían arrollado. todo se convirtió en un instante de carnicería y horror. La caballería se retiró, adelantando a los infantes, que hacían lo mismo, dejándonos expuestos, pues En un momento se nos echaron encima los polacos y los húsares y granaderos a caballo franceses, cogiéndonos sin formación ninguna. al final hubo unos 3.000 muertos y heridos, un número algo menor de prisioneros, y se perdió la mitad de la artillería. O'Neill y Palafox manifestaron que la culpa había sido de Castaños, por cambiar los planes, por lo inadecuado de plantar batalla allí, porque Tudela era indefendible y porque la peña se había retirado sin auxiliar al ejército de reserva. Mientras tanto, miles de civiles y algunas tropas desertoras de Castaños se atrincheraban en Zaragoza y sufrían un terrible segundo sitio, con dantescos combates urbanos y una resistencia numantina que se prolongaría hasta el 21 de febrero de 1809. Un desmoralizado y hambriento ejército del centro, todavía al mando de Castaños, contra el que sus soldados se querían amotinar, se retiraba hacia Guadalajara, con intención de llegar en socorro de Madrid, sin éxito. Castaños fue relevado del mando, que pasó al duque del Infantado. El duque nunca acudiría a Madrid porque no tenía fuerzas y porque la capital no consiguió resistir. El 30 de septiembre, las fuerzas napoleónicas habían vencido en la batalla de Somosierra, gracias a una épica y suicida carga de la caballería polaca, que tomó al asalto 3 baterías de artillería españolas, despejando el paso al grueso del ejército de Bonaparte. Días después, con los franceses a las puertas de Madrid, el pueblo montó barricadas y hubo algunos combates. Pero la Junta madrileña capituló ante Napoleón tras 2 días de bombardeo, el 4 de diciembre. A comienzos de 1809, el 13 de enero, las tropas del Ejército del Centro, al mando de Venegas y el Duque del Infantado, fueron derrotadas en Uclés. Napoleón dejó a su hermano de nuevo en el trono de España y salió en persecución de los británicos, a los que se unían tropas españolas del Marqués de la Romana, quien, en una historia de película, se había logrado fugar de Dinamarca. Tras una penosa retirada, una marcha de la muerte en medio del frío y acosados por la caballería francesa, los británicos de Moore trataron de llegar a La Coruña. Para ello debieron presentar antes batalla en diversos lugares, como Cacabelos el 3 de enero de 1809. Allí la retaguardia aliada consiguió frenar a la vanguardia napoleónica y proseguir su retirada, eso sí, con numerosas bajas que obligaban a abandonar a muchos heridos a su suerte. Pero antes de llegar a La Coruña, Napoleón recibió noticias de que en París se estaba tejiendo una conspiración en su contra. A pesar de llevar 9 años en el poder y a pesar de haber derrotado una y otra vez a sus enemigos, muchos veían que la invasión de España había sido un fracaso y que esto podía ser su fin. Napoleón dejó al mariscal Lannes y se marchó a Francia, dispuesto a neutralizar las conspiraciones. Finalmente, Moore llegó con sus británicos a La Coruña en enero de 1809. Una parte del ejército británico contendría a las fuerzas de Soult, mientras el resto se embarcaría rumbo a Inglaterra. Para ello, Moore había establecido sus fuerzas a la defensiva, con la división Byrd en el Monte Moro y, detrás, la división Hope en los Altos de Castrillón. La caballería británica era mandada por Lord Paget, mientras que en la reserva general estaría la división Fraser, situada en Santa Margarita. Desde el día 14 ya comenzaron las primeras acciones, al llegar las tropas de Soult desordenadamente. Ese mismo día apareció en el horizonte la escuadra británica, comenzando inmediatamente el embarque de heridos, enfermos, municiones, parte de la artillería, algunos caballos y las mujeres y niños que acompañaban al ejército.
Así se llegó al 16 de enero, cuando 14.500 británicos contuvieron la embestida de 20.000 napoleónicos, que formaron sobre las alturas de Pelavea y Peñasquero. La división Mermet, con una batería de 12 cañones, se situó a la izquierda, la división Merle en el centro y la de Debord en la derecha. La aldea del Viña fue el principal campo de batalla, hacia el que se lanzaron las columnas napoleónicas, pues, si la tomaban, podían envolver a los británicos. Los tiradores allí establecidos no pudieron contener la ofensiva, pero Moore envió a los regimientos IV, 42º y 50º, que la reconquistaron al tercer embate. Allí fue herido de metralla el general Baird, también el mayor Napier, que además fue hecho prisionero, y cayó muerto el mayor Stanhope. Poco después, fue el propio general John Moore quien recibió un cañonazo en el hombro izquierdo, que resultaría mortal. Todo esto nos da cuenta del encarnizamiento del combate. En el otro lado del campo de batalla, Lord Paget rechazaba la ofensiva napoleónica. A las 6 de la tarde cesó el fuego en toda la línea, quedando los británicos victoriosos, no habiendo cedido terreno. Al abrigo de la oscuridad de la noche, el general Hope ordenó el repliegue a La Coruña y el embarque de sus tropas. Fue así como el ejército británico logró escapar para volver y luchar otro día. Mientras los británicos zarpaban velas hacia su isla, los españoles leales a Fernando VII proseguían la lucha, aunque con reveses. El 21 de febrero finalmente caía Zaragoza. Y el 25 de febrero, el ejército de Cataluña, al mando de Reding, que fue herido, perdió en la batalla de Valls. En la primera mitad de 1809, las tropas napoleónicas habían conseguido varias victorias que parecían darles el dominio de, al menos, la mitad norte de España, aunque a un alto coste. Estaban agotadas y mermadas. Eso fue aprovechado por las tropas españolas y británicas, que se recompusieron de las derrotas y, en primavera y verano, se lanzaron a la contraofensiva. Primero, desde Valencia, el general Blake reunió un poderoso ejército de valencianos y aragoneses, unos 9.500 hombres, con los que avanzó hacia Zaragoza. El 23 de mayo de 1809 consiguió derrotar a los 10.000 soldados napoleónicos del general Louis Gabriel Suchet en Alcañiz. Allí, Blake apostó a sus tropas a la defensiva, sobre las alturas inmediatas a la ciudad, y con el río Guadalupe a sus espaldas. Un buen desempeño de la artillería española contribuyó a la victoria, causando 1.500 bajas a los de Suchet, frente a solo 300 hispanos. Tras su victoria, la primera española en campo abierto, tras Bailén, un año antes, Blake avanzó con precipitación hacia Zaragoza, que parecía indefensa. Pero esa prisa fue causa de su derrota en la batalla de María de Huerva, el 15 de junio, donde la mitad de sus efectivos ni entró en combate. Finalmente se replegó a Belchite y al sur de Aragón. Tras ello, Suchet afirmaría su poder. Por otro lado, desde Portugal, el ejército británico había vuelto a desembarcar y avanzar, ahora bajo el mando de Arthur Wellesley, quien sería duque de Wellington. Este se unió a las fuerzas de Gregorio de la Cuesta, y juntos avanzaron hasta Talavera, con intención de recuperar Madrid. Wellesley y Cuesta estaban obligados a entenderse. Ambos comandaban ejércitos con un enemigo común, las tropas imperiales, pero, al parecer, se despreciaban mutuamente. En julio de 1809, en Oropesa, se unieron los ejércitos británico y español. El primero compuesto por unos 20.000 soldados y el segundo por cerca de 35.000. Viendo los movimientos de las tropas aliadas, José I decidió frenarlos antes de que estuvieran demasiado cerca de Madrid. El día 27 de julio,
Los ejércitos españoles, británicos y napoleónicos tomaron posiciones en las cercanías de la localidad manchega de Talavera de la Reina. François, ponme música épica. En preparación del inminente ataque, el ejército aliado tomó posiciones entre el río Tajo y el Cerro de Medellín, situándose esa noche los españoles a la derecha junto a la ciudad. Formaron 3 líneas, y los británicos se situaron en la zona izquierda. La noche del 27, el mariscal Víctor lanzó a la división Rufín contra las posiciones del Cerro de Medellín. Inicialmente, este ataque a bayoneta tuvo éxito, pero los casacas rojas consiguieron reconquistar. A mediodía del día 28, el general francés Jourdan ordenó bombardear el cerro, con poco éxito. Fue entonces cuando se ordenó el ataque simultáneo de la infantería napoleónica contra las posiciones defendidas por los británicos. Tras una agotadora lucha, sobre las 5 de la tarde, el ejército francés fue repelido de sus posiciones, dejando tras de sí numerosas bajas. Así acabó la jornada, y el ejército aliado se mantuvo en sus puestos. Al amanecer del día 29, los aliados observaron, sorprendidos, que el ejército de José Bonaparte se había retirado. En el bando aliado, las bajas se contabilizaban en 6.600, 5.400 británicas y solo 1.200 españolas, mientras que en el bando francés las bajas fueron de 7.300 hombres. A pesar de la victoria, Wellesley, temeroso de la posible llegada del mariscal Soult y de que se cortaran sus comunicaciones con Portugal, decidió retirarse. Cuesta, por su parte, era partidario de perseguir al enemigo y llegar hasta Madrid, pero no sería posible. Tras la retirada británica a su base en Portugal, la Junta Central optó por reconquistar Madrid en solitario. Para ello puso toda la carne en el asador. Terrible metáfora esta de lo que pasó. La Junta movilizó al ejército español más numeroso y mejor equipado que se vio en toda la guerra. 52.000 soldados uniformados y con suministros. Pero puso al mando a un general inepto, Areizaga. Este doblaba las tropas que jugaban en su contra, 35.000 soldados, y que estaban dirigidas por el mariscal Soult. El 19 de noviembre de 1809, Areizaga desplegó fatalmente a sus fatigadas tropas, en 2 líneas a lo largo de una planicie abierta y con su flanco derecho totalmente desprotegido. Fue precisamente por ahí por donde se desplomó, cual fichas de dominó, todo el ejército español. La caballería española fue puesta en fuga en el flanco derecho ante el avance de la caballería napoleónica. Esta cargó entonces contra el flanco y retaguardia de la infantería española, que entró en pánico y huyó. Solo algunas unidades españolas del flanco izquierdo mantuvieron la formación. No pudieron evitar, sin embargo, una de las más desastrosas derrotas de toda la guerra. Los españoles sufrieron 4.000 bajas entre muertos y heridos, y cerca de 18.000 prisioneros, perdiendo medio centenar de cañones y grandes cantidades de pertrechos. A consecuencia de la derrota, la Junta Central Suprema se disolvió, constituyéndose una regencia de 5 miembros y convocándose unas Cortes extraordinarias. Las autoridades españolas abandonaron precipitadamente Sevilla y se reunieron en Cádiz. Fue providencial la llegada de parte del ejército de Extremadura al mando del duque de Albuquerque. Este, junto a las fortificaciones del Caño de Santipetri, fueron vitales para evitar la toma napoleónica de Cádiz. Y fue en 1809, cuando la Junta Central Suprema se estableció en Cádiz, que comenzó un extenso proceso que finalmente resultaría en la redacción de la Constitución de 1812.
Hasta entonces, España era principalmente un país agrario, con estructuras aún arraigadas en el antiguo régimen. La población aproximada del país era de unos 11 millones de habitantes, de los cuales el 90% eran analfabetos y profundamente religiosos, arraigados en valores y creencias tradicionales. Estos sentimientos se vieron agravados por la presencia de un ejército invasor que también promovía ideas revolucionarias, lo cual chocaba con la concepción tradicional de la vida del español promedio, que se centraba en torno al trono, la monarquía absoluta y la religión. Cádiz, una ciudad con aproximadamente 100.000 residentes, mostraba una dinámica social completamente diferente. Era una ciudad próspera, con una destacada población burguesa involucrada en el comercio, la construcción naval, la orfebrería y, en gran medida, también compuesta por militares y marineros. El nivel cultural era elevado, y la tolerancia, típica de lugares acostumbrados a interactuar con personas de otros lugares, era una cualidad ampliamente compartida. Incluso el clero, que en gran parte de España mantenía posturas muy conservadoras, abrazaba aquí ideas ilustradas e incluso liberales, en contraste con el resto del país. Mientras toda la península estaba inmersa en una guerra total, Cádiz vivía esta situación con sus conexiones terrestres interrumpidas por las fuerzas francesas. Sin embargo, su extensa costa estaba protegida por la Armada Aliada, lo que garantizaba el suministro de bienes materiales, la circulación de viajeros y la fluidez de ideas en todo momento. Estas dos realidades tan divergentes explican por qué lo que se gestaría en Cádiz difería significativamente de lo que el resto del país demandaba. Este ambiente propicio para el intercambio de ideas se refleja en el surgimiento de la prensa política. Si bien los periódicos existían como fuentes de noticias desde el siglo XVIII, en Cádiz se transformaron en vehículos de expresión de opiniones. En 1810 nació El Conciso, marcando el surgimiento del llamado Cuarto Poder, es decir, de la prensa. Ese mismo año surgieron publicaciones como El Censor General, que representaba al partido antirreformista, El Robespierre español, de enfoque radical, u otros medios como El Despertador o El Redactor General. Todas estas publicaciones servían como plataforma o tribuna para los diputados. La población gaditana asistía a las sesiones de Cortes por las mañanas y por las tardes leía los periódicos. Su opinión, generalmente entusiasta, ejercía una influencia significativa en los debates parlamentarios. En el dinámico y liberal ambiente gaditano, que hemos explorado brevemente, la regencia tomó la decisión el 18 de junio de 1810 de convocar las Cortes Extraordinarias de la Nación. Sin embargo, no fue sencillo determinar la forma en que se convocarían las Cortes, ni cuál sería su función una vez reunidas. En la respuesta a estas dos cuestiones se encontraban diferencias fundamentales entre las corrientes liberal y conservadora, que se manifestarían de diversas maneras a lo largo de los años. En Cádiz, estas dos concepciones coexistían, aunque en 1810 todos los españoles parecían coincidir en la necesidad de que las Cortes se reunieran para ejercer temporalmente la soberanía, ya que el rey estaba prisionero en Francia y no podía ejercerla. Sin embargo, esta era la única idea en la que estaban de acuerdo. Surgieron rápidamente diferencias en la forma de llevar a cabo la convocatoria, y se perfilaron enfoques opuestos sobre el papel que debían desempeñar las Cortes. Los defensores de la tradición abogaban por la convocatoria de las Cortes mediante estamentos, nobleza, clero y pueblo llano, y su reunión en dos cámaras. Al contrario, los liberales abogaban por el voto universal y la reunión en una sola cámara. Después de largos debates, prevaleció la segunda tendencia, y, por primera vez, se otorgó el derecho a voto a todos los españoles mayores de 25 años, tanto peninsulares
como coloniales, excluyendo solo a los reos, criados y morosos. Además, se optó por la reunión en una sola cámara. Dada la guerra en España y la distancia de las colonias americanas y asiáticas, se debieron buscar soluciones de emergencia para representar a los ciudadanos de ultramar. Por lo tanto, se designaron 26 diputados suplentes seleccionados entre los americanos residentes en la península. Esta inclusión cuantitativa de los españoles coloniales en las Cortes de Cádiz fue altamente innovadora y tuvo un gran impacto en su futuro. También en las zonas en guerra no fue fácil llevar a cabo elecciones, lo que resultó en que 47 de los 104 diputados fueran suplentes. Este hecho fue determinante en el desarrollo de las sesiones y en la elaboración de la Constitución, ya que inclinó la balanza hacia los liberales, que estaban proporcionalmente más representados en Cádiz que en el resto de la nación. Cuando, el 24 de septiembre de 1810, los diputados se reunieron por primera vez en el teatro de la ciudad, la representación de la nación era notablemente peculiar. Había 90 miembros del clero, 54 abogados, 49 funcionarios públicos, 39 militares, 15 profesores universitarios, 14 nobles, 8 comerciantes, 9 marinos y otros 20 diputados cuyas ocupaciones no estaban registradas. Esta composición no reflejaba de manera significativa la estructura sociológica de un país donde el 80% de la población era rural y donde la burguesía empezaba a desempeñar un papel importante. Llama la atención también la escasa presencia de la nobleza, dado que este grupo se había volcado mayoritariamente en la elaboración de la Constitución de Bayona y en el apoyo a José I. Los diputados de Cádiz pueden ser categorizados en tres grupos distintos. En primer lugar, encontramos lo que podríamos llamar el grupo de los absolutistas, aunque el término es ambiguo. Dentro de este grupo, algunos eran claramente reaccionarios y abogaban por un regreso al antiguo régimen. Veían al rey Fernando como una figura mítica, la personificación del bien y de la libertad, y consideraban al invasor francés y sus ideas como representaciones de la impiedad y el mal. La religión católica, en su forma más tradicional, era fundamental en su pensamiento, lo que les permitía conectar con la población, que en su mayoría era bastante ignorante y muy apasionada. Sin embargo, había otro segmento de absolutistas que podríamos llamar realistas. Estos individuos eran partidarios de reformar las instituciones del antiguo régimen, pero siempre dentro del marco de las instituciones y de los pensamientos tradicionales, y con la aprobación del rey. El segundo grupo podría ser denominado como el de los reformistas. Estos diputados tendían a seguir el modelo británico, basando la convivencia en una ley no escrita, que consideraban la Constitución histórica, es decir, el conjunto de antiguas leyes y costumbres de los reinos españoles. Según ellos, la soberanía recaía en el rey con las cortes, y éstas debían reunirse por estamentos manteniendo sus sesiones en dos cámaras, al igual que en Gran Bretaña, una cámara para la nobleza y otra para el pueblo llano. En su mayoría eran hombres que habían sido influenciados por el despotismo ilustrado y mantenían una ortodoxia religiosa. Uno de los representantes más destacados de este grupo era Melchor de Jovellanos. Por último, emergía el grupo de los liberales. Estos diputados abogaban por una nueva constitución escrita que incorporara lo valioso de la constitución histórica. Se oponían al despotismo de un soberano, proclamando la soberanía de la nación, que debía actuar a través de asambleas representativas. Defendían que las Cortes debían reunirse en una sola cámara, y la representación del pueblo debía ser inorgánica, es decir, no por estamentos. En su mayoría eran jóvenes de la burguesía, lectores de los escritores revolucionarios franceses y residentes de Cádiz. Muchos de ellos pertenecían a logias masónicas,
relacionadas con otras logias de Francia e Inglaterra, y, aunque seguían siendo católicos, a menudo expresaban ideas heterodoxas en cuestiones religiosas. Estos cometieron el error de identificar a la burguesía con la totalidad de la nación, y, al distanciarse de la aristocracia, no supieron comprender ni movilizar a las fuerzas populares, quedando completamente aislados de ellas. El trabajo de elaboración de la Constitución necesitó 2 largos años, un periodo en el que los representantes de la nación trabajaron arduamente en una ciudad sitiada. Pero aún estamos en 1810, y hasta dentro de 2 años no sabremos cómo acabó esta historia. Así, en 1810, José I entró en Andalucía y se sintió, finalmente, rey de España. Solo se resistían plazas como Cádiz, Tarifa, Valencia o Alicante, y varias zonas de Galicia. En el interior de la España peninsular solo había algunos focos intermitentes. Pero de esas chispas prendió un incendio que abrasaría a los franceses: la guerrilla, la guerra irregular. Guerrillas dirigidas por Espoz y Mina, el Charro, el cura Merino, Gallán, Renovales, Villacampa, Sarasa, el Empecinado, Fray Lucas Rafael o Olonga. Eran muy heterogéneas. Sobre todo había dispersos y desertores, pero también militares, campesinos, exclaustrados, curas y bandoleros. No en vano daba oportunidad de saqueo, y además no solían ir al matadero, que era una batalla campal tradicional. La guerrilla podía ser una milicia permanente o una reunión puntual de combatientes cuando veían la oportunidad de asestar un golpe exitoso. Combatían cuando querían, para desesperación de los generales tradicionales. El mariscal Soult decretó en mayo de 1810 que todos los individuos de estas compañías que se cogieran con armas en la mano serían juzgados y fusilados, y sus cadáveres quedarían expuestos en los caminos públicos. La guerrilla fue un pilar fundamental de la victoria española en la Guerra de Independencia, junto al ejército regular y a los aliados británicos. La guerrilla cosechó éxitos, pero también sombras, por el maltrato a los pueblos. Incluso las tropas francesas contrataron partidas de contraguerrilla. Además, conforme la guerra avanzaba, cada vez eran menos guerrillas y más divisiones militares al estilo convencional. Es decir, las partidas se militarizaron entre 1810 y 1814. Esta guerra irregular se simultaneaba con la guerra regular, pues los ejércitos español y británico-luso seguían en los campos de batalla, ya fuera en la batalla de la Barrosa, cerca de Cádiz, el 5 de marzo de 1811, o en la sangrienta batalla de la Albuera, en Extremadura, el 16 de mayo del mismo año. Mientras tanto, las Cortes, trasladadas al oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, legislaban para derribar el antiguo régimen y debatían sobre los artículos de la Constitución. El 19 de marzo de 1812, en el día de San José, se promulgó la Constitución, a la que se le dio el popular grito de ¡Viva la Pepa!, en celebración del día de su promulgación. Este grito se convertiría en el lema de los liberales españoles a lo largo del siglo XIX. La Constitución estaba dividida en 10 títulos y constaba de 384 artículos. Esta Carta Magna, considerada la madre del constitucionalismo español, representó el primer intento de estructurar de manera racional la convivencia política en España. En ella se plasmaron, por escrito, todas las aspiraciones de reforma que habían sido expresadas en las proclamas de las juntas provinciales. La palabra clave que se encuentra en todas las declaraciones de principios de la Constitución es nación, y se entiende en el sentido que los revolucionarios franceses le otorgaban. Los diputados se veían a sí mismos
como representantes de la nación. Se trata de una constitución muy avanzada para los estándares de la época, con artículos como los siguientes, que declaran que todos los habitantes, sean de donde sean, son españoles, incluyendo, por supuesto, a los criollos, mestizos y nativos de América. Declara que la soberanía reside en la nación, que las Cortes tienen el poder, junto con el rey, de hacer las leyes, y establece la separación de poderes en la justicia. Sin embargo, también tiene algunos artículos que nos sorprenden, como establecer una religión oficial, aunque, por otro lado, también se suprimió la Inquisición. No obstante, para una gran cantidad de españoles analfabetos, estas cuestiones legales eran incomprensibles, y solo entendían conceptos más simples como el poder del rey y de la Iglesia. Esto hizo que, cuando Fernando VII regresase, las cosas se pusieran muy feas para los constitucionalistas. El año 1812 trajo enormes novedades en los campos de batalla. Cuando Napoleón retiró tropas de la península ibérica para llevarlas a su invasión de Rusia, los aliados británicos, portugueses y españoles pasaron a la ofensiva bajo el mando unificado de Wellington, nombrado generalísimo. Primero, el ejército tomó las plazas de La Raya, la frontera hispanolusa, Ciudad Rodrigo y Badajoz, que fueron saqueadas. Poco después, el 22 de julio de 1812, venció en la batalla de los Arapiles, lo que les permitió entrar brevemente en Madrid. Parecía que el dominio francés sobre España se desmoronaba, pero aún quedaba mucho por desarrollarse. José I se retiró de Madrid a Valencia, recién conquistada por Suchet, que llevaba 2 años dirigiendo exitosas campañas en el Levante peninsular. Gracias a la eficaz política y estrategia de Suchet, ascendido a mariscal, José retornó una vez más a su trono en Madrid, aunque fugazmente. La segunda y última ofensiva se produjo en verano de 1813. En junio tuvo lugar la batalla de Vitoria y en agosto la de San Marcial. En la primera, el protagonismo lo llevaron las fuerzas británico-lusas, si bien también fueron importantes las actuaciones de los españoles. En la segunda, el peso recayó sobre un ejército español ya bregado, y que en nada se parecía al del inicio de la guerra, alzándose con la victoria final. François, vuelve a ponerme música épica. La batalla de Vitoria fue decisiva en el fin de la guerra. El 21 de junio de 1813, el rey José I y el mariscal Jourdan estaban en una difícil posición, con 63.000 soldados y un enorme convoy, mientras eran perseguidos por cerca de 80.000 soldados aliados bajo el mando de Lord Wellington. Este ordenó atacar el flanco izquierdo de la línea napoleónica. Los mandos franceses enviaron refuerzos, pero su situación empeoró al ser atacado su flanco derecho. A ello se sumó que la tercera división británica, mandada por Thomas Picton, cruzó el río Zadorra y provocó que la línea de frente francesa se retirara apresuradamente hacia la localidad de Ariño. Allí concentraron sus ataques los aliados, con las tropas de Lord Dalhousie y la mayor parte de la artillería reunida por Wellington, apoyada por la cuarta división. Los mandos franceses intentaron formar una nueva línea en los pueblos de la Hermandad y Gomecha, pero superados en número, hostigados y amenazados por el sur por las tropas de Hill, no pudieron soportar la situación. El propio José I ordenó una retirada general, que podría haber sido un desastre si el británico Graham hubiera actuado con más decisión. A pesar de ello, la retaguardia napoleónica estaba atascada por el inmenso tren de bagaje del rey José. Afortunadamente para él, el ansia de botín de los aliados les paralizó en su persecución, ya que se lanzaron a saquear los carros.
El general español Álava sí consiguió entrar en Vitoria antes que cualquier tropa británica, evitando así la posibilidad de saqueo. Los restos del ejército napoleónico escaparon tras haber perdido 8.000 hombres, 151 piezas de artillería, pertrechos y gran cantidad de equipajes personales. Tras enterarse de las derrotas en Vitoria y San Marcial, el mariscal Suchet tuvo que replegarse de Valencia y Aragón, pero aún quedaron reductos napoleónicos hasta diciembre de 1813 e incluso febrero de 1814, en plazas fortificadas como Pamplona, Jaca, Monzón y Barcelona, que fueron capitulando ante las tropas españolas que las asediaban. La última gran batalla de la Guerra de Independencia fue en suelo francés, y fue muy sangrienta. La batalla de Toulouse, librada el 10 de abril de 1814, en la que destacó el ataque de los soldados españoles. Murieron en vano, ya que Napoleón había abdicado solo unos días antes, aunque no les había llegado la noticia. A lo largo de esta larga guerra, las bajas se cifran en hasta 500.000 de personas, y los desastres fueron reflejados en los grabados de Francisco de Goya. El ejército español se reconfiguró, pasando de ser un ejército real a otro nacional, de una mezcla de profesionales y levas a unos veteranos que sabían combatir de forma regular e irregular. Wellington aprendió la forma de derrotar a las tropas napoleónicas en batalla formal campal, lo que le serviría para su victoria en Waterloo en 1815. Los generales españoles tradicionales quedaron más relegados, al igual que sus viejas tácticas, como Cuesta y Castaños. Otros se adaptaron, como Blake. Otros nuevos y carismáticos, pero poco competentes, se crearon un mito, como Palafox. Y muchos destacaron y tendrían una carrera política y militar, como Copons, Espocimina, Villacampa, Torrijos o el Empecinado. Y, para acabar, no se debe olvidar que el periodo de 1808 a 1814 fue una revolución en varios sentidos. Primero, por la propia dinámica popular de contestación al poder establecido, con violencia contra las autoridades. En segundo lugar, porque una parte del campesinado dejó de pagar los tradicionales tributos señoriales durante esos años, en acto de clara rebeldía. En tercer lugar, porque el ejército español pasó de ser real y aristocrático a nacional y meritocrático. Y, finalmente, en la ciudad de Cádiz, entre 1810 y 1812, se inició la Revolución Liberal Española. Cuando la familia real fue liberada por Napoleón, fue Fernando VII quien ostentó el trono. Pero, lejos de aceptar la Constitución, la declaró nula y volvió a la monarquía absoluta. La primera Constitución de España había estado apenas solo 2 años en vigor. Comenzó así una gran represión contra los defensores de la Constitución. La Revolución Española, la lucha entre el antiguo régimen y el liberalismo político, había comenzado, pero se necesitarían décadas para que el liberalismo se impusiera, aunque esto es un tema que trataremos en otro vídeo. Antes de finalizar, quiero dar las gracias a Daniela Quillué por realizar el guión de este vídeo. Este tocayo mío es, además, autor de algunos libros sobre el siglo XIX español. Te recomiendo echarles un vistazo, porque son muy interesantes. Y si has llegado hasta aquí, significa que este vídeo te ha sido muy útil. Así que, si es así, no te olvides de darle like, de suscribirte y de activar la campanita de las notificaciones. Hacer vídeos tan largos y complejos es tremendamente difícil. Así que incluso puedes plantearte hacer una donación en forma de Super Thanks. Muchas gracias y un saludo.